Es la típica rutina matutina. Alguien abre un portal de noticias y se encuentra con un titular catastrófico en letras gigantes. Algo así como, el café causa cáncer. Uf, clásico. Y a la semana siguiente, en esa misma página, aparece otro artículo que asegura exactamente lo contrario. Beber café todos los días previene los tumores. Exacto. Genera una sensación de confusión total, digamos. La reacción inmediata de cualquier persona suele ser pensar que los científicos son unos indecisos o que, no sé, inventan resultados al azar. Y es una frustración muy comprensible frente a cómo consumimos las noticias de salud hoy en día. Pero, a ver, la realidad es que el problema rara vez radica en el método científico en sí. Sino en la traducción de esos datos, ¿verdad? Exactamente. El verdadero cortocircuito ocurre ahí. Los titulares suelen enfocarse únicamente en el número final, en esa conclusión llamativa, e ignoran por completo el esqueleto que sostiene ese descubrimiento. Claro, y la regla de oro en la ciencia es que no todos los estudios nacen iguales. El peso de una afirmación depende absolutamente de cómo se construyó ese conocimiento. Sí. Y por eso me encanta la misión de este análisis profundo que estamos haciendo hoy. Queremos desmitificar cómo se produce ese conocimiento médico. Totalmente. Queremos que al terminar de escuchar esta inmersión, cualquiera pueda leer una noticia médica y saber exactamente qué preguntas hacer. Así que empecemos por la base, por cómo se recolectan los datos. Me parece perfecto. Porque no se puede juzgar la integridad de un edificio solo mirando la pintura de la fachada. Hay que ver los planos. El primer plano, digamos, el más básico, es el estudio transversal. Que entiendo que funciona básicamente como una fotografía instantánea, ¿no? Esa es la metáfora visual más precisa. Un estudio transversal busca medir la exposición a un factor y el resultado de salud, pero todo al mismo tiempo. O sea, toma un grupo de personas hoy, en este preciso momento, y documenta cómo están. Tal cual. Es rápido, es económico y es excelente para captar un panorama general. Si un gobierno necesita saber qué porcentaje de la población tiene hipertensión y cuántos comen comida rápida, este es el diseño. Mide la provalencia. Pero hay una trampa evidente ahí. Si tomo una foto de una persona con hipertensión comiendo una hamburguesa, la foto no me cuenta la historia completa. Claro. ¿Por qué no sabes qué vino primero? Exacto. No sé si la hamburguesa causó la hipertensión o si la persona ya tenía la presión alta desde hace 10 años por genética y simplemente hoy decidió comer comida rápida. Y como no hay una secuencia temporal, no hay forma de probar causalidad. Ese es su límite fundamental. Es genial para generar hipótesis, pero no para comprobarlas. Entonces, si queremos averiguar qué causó qué, tenemos que empezar a movernos en el tiempo. Exactamente. Ahí es donde entran los estudios de casos y controles. Siguiendo con las metáforas, si el anterior era una fotografía, este me suena a un trabajo de detective retrospectivo. Como, no sé, encontrar a alguien enfermo y empezar a leer su diario íntimo hacia atrás. Es una gran forma de verlo. Se parte del desenlace. Tomas a los casos, que son las personas que ya tienen una enfermedad específica, y los comparas con los controles, que son personas sanas. Y a partir de ahí, miras hacia el pasado para preguntar a qué estuvieron expuestos unos y otros. Sí, este diseño es una genialidad logística cuando investigas enfermedades muy raras. Imagina rastrear una condición que afecta a 1 de cada millón de personas. Claro, si te quedas observando a una población general a ver quién se enferma, necesitarías millones de personas y décadas de espera. Totalmente inviable. Al buscar directamente a los que ya están enfermos y mirar su historial, te ahorras millones de dólares y años de trabajo. Pero me imagino que depender del historial, especialmente si se basa en la memoria de los pacientes, debe ser un dolor de cabeza. Uf, es un problema enorme. Se conoce como sesgo de memoria. Porque si a alguien le diagnostican una enfermedad grave, su cerebro entra en hipervigilancia, ¿no? Se pasará las noches tratando de recordar cada pequeña cosa mala que hizo en los últimos 20 años. Exactamente. Mientras que la persona sana del grupo de control ni siquiera recuerda lo que desayunó ayer. La memoria humana es muy maleable. Entonces, ¿cómo logran los investigadores una relación temporal sólida sin depender de la memoria de la gente? Armándose de paciencia y dinero. Ahí es donde pasamos a los estudios de cohortes. Que sería como pasar de la fotografía al documental de larga duración. Sí, en una cohorte la cámara empieza a grabar desde el principio. Tomas a un grupo de personas sanas, a unas las observas expuestas a un factor, digamos químicos en una fábrica, y a otras no.
Y simplemente dejas correr el reloj y las sigues durante años para ver quién desarrolla un problema de salud. Tal cual. Esto te permite ver la película en el orden correcto. Primero la exposición, luego la enfermedad, y te permite calcular la incidencia real de casos nuevos. Metodológicamente suena a un salto de calidad enorme. Pero grabar un documental de 20 años debe requerir un presupuesto astronómico. Astronómico. Y el mayor riesgo ni siquiera es estadístico, es humano. Es la pérdida de seguimiento. Claro, en una década la gente cambia de teléfono, se muda de país, se aburre del estudio o lamentablemente fallece por otras causas. Y aún con todo ese esfuerzo monumental, en las cortes los investigadores siguen siendo solo observadores, lo que nos lleva al diseño más aclamado de todos. El famoso estándar de oro, los ensayos controlados aleatorios. Exacto. Aquí el científico deja de ser un espectador pasivo y toma el control. Divide a los voluntarios de forma completamente aleatoria en dos grupos. A uno le da el tratamiento real y al otro un placebo. Y al hacerlo al azar, en teoría los grupos son idénticos en todo, excepto en esa pequeña pastilla. Ese es el poder fascinante de la aleatorización. Distribuye equitativamente no solo las variables que conoces, como la edad, sino también las que desconoces. O sea, si hay un gen oculto, el azar asegura que esté en ambos grupos por igual. Es el mecanismo más puro para aislar un efecto. Es la mejor herramienta que tenemos para comprobar verdadera causalidad. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, si el ensayo controlado aleatorio es tan matemáticamente perfecto, ¿por qué molestarse en hacer los otros estudios? Parece que gastar plata en estudios transversales es conformarse con herramientas inferiores. En un mundo ideal con recursos infinitos, tal vez lo sería, pero la investigación en salud pública choca contra muros logísticos y éticos gigantescos. Me imagino que tiene que ver con cosas que no puedes obligar a la gente a hacer. Exactamente. Volvamos al tabaquismo. Para probar con el rigor del estándar de oro que el humo causa cáncer, tendrías que tomar a 10,000 personas sanas, dividirlas al azar y obligar a la mitad a fumar 2 cajetillas diarias por 30 años. ¡Una locura! Obviamente nadie financiaría eso y sería totalmente antiético. Es logísticamente inviable e inhumano. Por eso la diversidad de diseños refleja la complejidad del mundo real. Claro, no se puede meter a la humanidad en una caja de Petri. Y eso nos lleva a un problema mayor, porque incluso eligiendo el diseño perfecto, el camino está minado de trampas invisibles. Así es. Por más presupuesto que tengas, los datos pueden contar una historia completamente falsa si no controlas el contexto. Ahí entramos al terreno de la validez. La interna y la externa, ¿cierto? Sí, la validez interna evalúa si los resultados reflejan una verdad dentro de las paredes del experimento, sin contaminación externa. Y la externa juzga si eso tiene sentido al aplicarse a la gente común en la calle. Hablemos de esa contaminación interna, específicamente de las variables confusoras. El ejemplo clásico de la venta de helados me parece brillante. Es un ejemplo genial en las clases de metodología universitaria. Si alguien analiza datos y encuentra una correlación perfecta, cada vez que se disparan las ventas de helado, aumentan drásticamente los ingresos al hospital por quemaduras solares. Los datos son 100% reales. Y si uno no piensa críticamente, la conclusión lógica sería que comer helado provoca que la piel se queme. Hay que prohibir el helado. Y es el ejemplo perfecto de cómo los números crudos, sin contexto humano, son peligrosos. La matemática es impecable, pero ignora un tercer actor invisible. El verano, el sol. Exacto. El verano hace que la gente compre más helado y de manera paralela e independiente hace que pasen más tiempo al sol y se quemen. El helado y la quemadura están asociados matemáticamente, pero uno no causa el otro. Pero en la medicina real, aislar a ese actor invisible debe ser infinitamente más complejo que identificar al sol en una tarde de verano. Totalmente. Históricamente, en los estudios sobre el café había un enredo enorme. Gran parte de la población que tomaba cantidades masivas de café también tenía el hábito de fumar. ¿Y cómo hacen los investigadores para desenredar eso y saber si el infarto fue por la cafeína o por el tabaco? Con pura ingeniería de datos, usan técnicas como la estratificación. Separan a la población en bloques cerrados. Analizan, por un lado, únicamente a los bebedores de café que jamás han tocado un cigarrillo. Ah, ya. Y por otro lado, a los que toman café y también fuman. Fascinante.
Pero incluso aislando las variables confusoras, la arquitectura del estudio puede tener defectos de fábrica. Me refiero a los sesgos metodológicos. Los grandes enemigos de la investigación. Y hay que aclarar que un sesgo no es un error por mala suerte, es una desviación sistemática, una falla estructural. Como el sesgo de selección. Si una farmacéutica quiere probar una pastilla para la hipertensión y recluta únicamente a pacientes jóvenes, delgados y atletas, Bueno, los resultados van a ser espectaculares, pero completamente ficticios para el paciente promedio de 60 años con sobrepeso. y el problema es que los sesgos no solo ocurren en la selección, sino en lo que llega a nosotros, al público. El sesgo de publicación me parece aterrador. Es quizás la fuerza más distorsionadora en la ciencia moderna. Y funciona por los incentivos académicos. Los investigadores necesitan publicar para sobrevivir. Y las revistas buscan estudios emocionantes. Nadie quiere leer un documento académico que diga que una pastilla nueva no hace absolutamente nada. Exacto. Esos estudios aburridos se quedan en un cajón. Y el público termina viendo un espejismo, una realidad compuesta casi exclusivamente de resultados positivos. Lo cual nos lleva a otro sesgo que me encanta porque cambia la forma de ver el mundo. El sesgo del sobreviviente. Mirar solo el éxito e ignorar el fracaso. La anécdota histórica de la Segunda Guerra Mundial lo explica perfecto. Los militares querían blindar los bombarderos y notaron que los aviones que regresaban tenían las alas llenas de agujeros de bala. La lógica diría que hay que reforzar las alas, que es donde reciben los tiros. Pero el estadístico Abraham Wald les hizo ver su error fatal. Estaban mirando solo a los que sobrevivieron. Los impactos en las alas demostraban dónde un avión podía recibir un disparo y no caerse. Claro, los que recibían disparos en los motores se estrellaban y no volvían para ser contados. Había que blindar los motores. Tal cual. Y esa misma lógica aplica a la medicina. Si un investigador solo evalúa una terapia en los pacientes que lograron completarla por 5 años, ignora a todos los que abandonaron al primer mes porque los efectos secundarios eran insoportables. Y los resultados parecen mucho mejores de lo que son. Por eso, el investigador impecable no es el que jura que no tiene sesgos. Eso es imposible. El rigor está en la transparencia, en decir, estos son mis sesgos y ajustar las conclusiones. Exactamente. Y ahora, asumiendo que superamos todo esto, limpiamos los datos y llegamos a los números finales. Uy, los números. Cuando alguien lea un titular que dice doble riesgo de sufrir un infarto, suena aterrador. Pero un número desnudo no significa nada. Y aquí la gran confusión técnica es no saber diferenciar entre el riesgo relativo y el odds ratio, o la razón de momios. Ese es el punto donde la mayoría se pierde. Es muy común, incluso en estudiantes de medicina avanzados. El riesgo relativo es intuitivo. Compara probabilidades directas. Si de 100 expuestos se enferman 10, es el 10%. Si de los no expuestos se enferman 5, es el 5%. El riesgo es el doble. Riesgo relativo de 2. Mi cerebro entiende eso perfecto. Pero el odd, o momio, es distinto. Para hacerlo simple, salgamos del hospital y pensemos en lanzar un dado. La probabilidad real de sacar un 6 es 1 de 6 totales. Ajá. Pero el odd compara lo que buscas contra lo que no buscas. La chance de sacar un 6 es 1 contra 5. Claro, el evento a favor frente a todos los eventos en contra. Y ahí está el núcleo del problema. Si una enfermedad es rarísima, digamos 1 en 1.000.000, la probabilidad es 1 sobre 1.000.000, y el odd es 1 contra 999,000 y pico. Son casi idénticos. ¿Y qué pasa cuando el evento es común? Digamos, la obesidad, que afecta a 30 de cada 100 personas en cierta región. La probabilidad es 30%, pero el odd es 30 contra 70. Cuando divides esas fracciones para comparar grupos, la matemática de los odds crece de manera exponencial, no lineal. O sea que si un equipo de relaciones públicas toma un estudio que usó odds ratio para una enfermedad muy común, ¿el número final va a parecer artificialmente gigantesco en comparación con el riesgo real? Es el combustible ideal para el sensacionalismo. Pero incluso si usan el riesgo relativo correctamente, hay otro problema metodológico grave: ignorar el riesgo absoluto. Que es básicamente tratar un porcentaje de aumento como el fin del mundo sin mirar de dónde partimos. Si un titular advierte que algo aumenta el riesgo de padecer cierta enfermedad en un 100%, uno entra en pánico. Es un riesgo relativo de 2. Suena terrible. Pero la pregunta siempre debe ser, ¿cuál es la probabilidad base de tener eso en primer lugar?
Si la enfermedad afecta a una persona de cada 10 millones, Ese aumento del 100% significa que ahora afectará a 2 personas de cada 10 millones. exacto. El titular es matemáticamente correcto, pero en términos de riesgo absoluto, el impacto en la vida real es estadísticamente microscópico. El número aislado asusta, el contexto tranquiliza. Y para medir esa tranquilidad o incertidumbre de la que hablamos, tenemos el intervalo de confianza, que entiendo es como un detector de precisión. Es exactamente eso. Refleja la incertidumbre inherente de trabajar con una muestra y no con toda la humanidad. Si un estudio dice que una pastilla corta el resfriado 5 días, el intervalo nos dice el rango real. Por ejemplo, entre 4 y 6 días. Eso sería un escenario ideal de altísima precisión. Pero a veces el intervalo va de -2 días a 12 días. O sea que podría curarte rapidísimo o prolongarte el resfriado 2 días más. Los datos son súper inestables en ese caso. Y la regla de oro visual es buscar si ese rango cruza el valor nulo, que suele ser el 1 o el 0. Si lo cruza, la estadística te está admitiendo que todo el descubrimiento podría ser simple azar. Bueno, y esto nos lleva a la recta final. Supongamos que los investigadores hicieron el estudio perfecto. Corte robusta, sin confusores, sin sesgo de publicación, un intervalo súper preciso. La pastilla funciona. Queda la barrera más alta. ¿Sirve todo este triunfo estadístico para algo en un consultorio real? Es la frontera entre la significación estadística y la relevancia clínica. Esa es una distinción brutal, porque siempre escuchamos sobre el famoso valor P menor a 0.05. Y hay un malentendido enorme con eso. El valor P no es una calificación de qué tan buena es la pastilla o qué tan revolucionaria es. Solo responde a la pregunta de si el efecto es real y no una casualidad matemática. Es como saber que la máquina hace un ruido constante, pero no saber si la canción es buena. Es una gran analogía. La estadística confirma el efecto cuantificable, pero la relevancia clínica es la pregunta pragmática del médico. ¿Le importa realmente este efecto a la vida de mi paciente? Por ejemplo, un medicamento nuevo para bajar de peso probado en 50,000 personas. Y descubren que quienes lo tomaron perdieron estadísticamente 100 gramos más en un año que el grupo de control. Con una muestra tan gigante, el valor P será espectacular, ¿no? Súper significativo. La ciencia confirmará que quema grasa, pero clínicamente 100 gramos al año es irrelevante. Nadie va a arriesgar su hígado o pagar muchísimo dinero por 100 gramos. Pasa igual con los llamados desenlaces intermedios. Te pueden bajar un indicador en el análisis de sangre, pero si a la larga eso no se traduce en evitar un infarto o tener una mejor calidad de vida, la victoria estadística está vacía. Ya a esto se le suma el problema de la aplicabilidad. No puedes tomar un resultado increíble, probado en atletas olímpicos de 20 años, y recetárselo a un oficinista sedentario de 60 con diabetes. Aplicar evidencia fría sin evaluar el contexto biopsicosocial del individuo no es un error de números, es una falla profunda en el razonamiento clínico. Por eso el intervalo de confianza es tan brillante en la clínica. Si tienes un estudio gigante, un intervalo hiperpreciso, pero que abarca un beneficio casi nulo, La estadística no está fallando. Te está comunicando con claridad absoluta que la intervención es inútil. exacto, nos dice exactamente lo poco que hace. Y esa certidumbre de ineficacia vale oro para no hacer perder tiempo al paciente. Matemáticas rigurosas y juicio humano trabajando juntos. ¡Qué viaje! Revisando todo el trayecto, queda claro que hacer ciencia sólida es una tarea de orfebrería pura. Desde elegir la cámara correcta para la foto o el documental, hasta limpiar el ruido de los sesgos y no dejarnos engañar por un odds ratio inflado. Es un proceso riguroso que no termina cuando la computadora arroja un valor P. Termina cuando ese número realmente logra mejorar, aunque sea un poco, el bienestar de alguien en la vida real. Así que la próxima vez que veamos un portal de noticias con un titular prometiendo la cura del siglo o advirtiendo sobre un peligro letal por comer algo cotidiano, el ejercicio mental tiene que cambiar. Totalmente. Hay que ir más allá del porcentaje alarmista y ver si los planos del estudio soportan la fachada de esa afirmación. Y sobre todo preguntarnos si vale la pena cambiar todo nuestro estilo de vida por un beneficio estadístico tan pequeño que al final nos causará más estrés que salud. Porque la verdadera alfabetización científica de nuestra época no es dominar fórmulas complejas, es tener el criterio para distinguir qué señales merecen nuestra atención. ¿Y cuáles son simplemente el ruido del mundo?
Un gran pensamiento final para cerrar esta inversión. Muchas gracias por el tiempo para desglosar todo esto. Un placer, como siempre. Nos escuchamos pronto.